Bendiciones, amada familia del Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté inundando sus corazones y reinando en sus hogares de cada uno de ustedes. Estamos aquí para continuar con esta serie de doctrina cristiana fundamental. Esta vez la parte 2. La parte uno, recapitulando, se trataba de la doctrina del infierno y en esta ocasión le toca a la inspiración o el origen de las escrituras. Amén. Para lo cual vamos a estudiar ahora el texto que está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como podemos escuchar, amados hermanos, en el Señor y podemos nosotros ver en las escrituras, vemos cómo el origen de las escrituras o la inspiración de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y son revelación de Dios para el hombre. Amén. Esto nos dice lo de los libros, no proviene de un conocimiento de sabiduría humana, no viene porque en ciertos años ciertos hombres decidieron escribir lo que ellos habían escuchado, no fue así. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que la interpretación de la escritura no es algo privado, no es algo que solamente se le atribuye al hombre, sino que es algo que está sumamente conectado a lo largo de la escritura, nosotros lo notamos cómo no hay una irregularidad, sino que siempre hay concordancia. Esto es algo que solamente proviene de arriba, en este caso de Dios. ¿Y por qué menciono yo ahora esto de las escrituras como una doctrina fundamental para cada cristiano y cada creyente? Porque así como lo vimos en la parte número uno, también en esta parte de las escrituras ha sido muy atacada, al grado de que comúnmente ya en algunas iglesias ya no se toca nada referente a las escrituras. Inclusive se les conoce como mensajes motivadores, mensajes en donde ya no hay ningún versículo, si al caso solamente uno, y eso es el del inicio, pero de ahí ya no se menciona nada de las escrituras. También a su vez es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta como creyentes y es que la palabra de Dios es la que nos va a dirigir y nos va a nosotros direccionar cuáles cosas provienen de Dios y cuáles no. Entonces, hay ciertos sectores en donde nos dicen que las escrituras no son suficientes. En este caso, por ejemplo, está la doctrina de los mormones, porque los mormones ellas han sido manipuladas, que las escrituras no tienen una esencia primitiva y que a ellos se les atribuyó lo que es otro evangelio que se le entregó a José Smith. También junto con ellos están los testigos de Jehová, como en el capítulo anterior vimos, en donde también dicen que las escrituras han sido manipuladas y esto es un error gravísimo, porque si nosotros conocemos a Dios y sabemos que Dios es un Dios de orden y es un Dios justo y es un Dios que nosotros vemos en las escrituras que se preocupa por todo lo que Él habla, todo lo que Él ha creado, ¿cuánto no más se va a preocupar por sus escrituras?
Si nosotros creemos que Dios no tiene la capacidad de proteger sus escrituras, estamos muy mal. Estamos siguiendo a otro Dios porque yo creo fielmente que esta palabra tiene el poder porque fue dicha por Dios, no ha sido manipulada por el hombre. Si al caso fue traducida, pero eso no quiere decir que fue manipulada, que fue alterada, sino que hay varios testigos y varios testimonios en donde se ve el poder de las escrituras que han tenido en su vida, al grado de que a lo mejor nunca asistieron a una iglesia, nunca escucharon a alguien que los evangelizara, pero con el simple hecho de dedicarse a leer las escrituras, sus ojos fueron abiertos. Entonces estamos viendo que hay poder en las escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos comentarios que lleguen a decir, es que como que la Biblia le falta algo más. Eso es un error muy, muy gravísimo, porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1 versículo 8, mas si aún a nosotros, a ustedes, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldecido, sea excluido, en pocas palabras. Entonces estamos viendo la importancia de que nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que tener esa convicción de que las escrituras son suficientes para nuestra vida. Y es lo que nosotros sabemos, que la palabra de Dios es perfecta en sí misma. Y la palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a corregir, como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces estamos viendo que aún la misma palabra también a su vez nos va a dar un grado de discernimiento para que nosotros entendamos y nosotros también veamos qué cosa es lo que proviene de Dios y qué cosas no son las que provienen de Dios. Como ahorita en estos tiempos se ha ido propagando y está en apogeo algo que se llama la doctrina o el evangelio de la prosperidad, lo cual va erróneamente muy al contrario de lo que mencionan las escrituras, porque desafortunadamente es un evangelio que solamente te dice tienes que pactar con Dios, tienes que dar dinero y Dios te va a bendecir en dinero. Si no tienes un carro, le vas a pedir a Dios un carro y Él te lo va a dar. Todo lo que tiene que ver con cosas materiales, cosas aquí terrenales y hacer cosas aquí en la tierra. Cuando la palabra de Dios nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino nosotros busquemos las cosas del reino de los cielos primero. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros escuchamos a alguien que está predicando. Tenemos que verlo conforme a las escrituras, a los lineamientos, porque así está dicho en la palabra de Dios. Amén. Cuídate mucho, que Dios te bendiga grandemente, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida y en tu mente el día de hoy, y que el Señor te pueda dar ese grado de discernimiento, ese amor por las escrituras, para que cada uno de nosotros crezca en conocimiento, para poder así asemejarnos al varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones para ti y para toda tu familia.